Hola, espero estés teniendo un bonito día. Mi nombre es Mariana y bienvenido a mi canal. Cada semana me pongo a investigar sobre un caso de crimen nuevo para compartírselos. Si te interesan los casos de crimen y te entretiene ver a alguien dibujar, te recomiendo que te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita para que te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Entre 1945 y 1989, Estados Unidos y la Unión Soviética tenían una relación bastante tensa. Acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial y ambos países creían que su forma de dirigir un país era la ideal, la Unión Soviética con el comunismo y Estados Unidos con el capitalismo. En el caso de la Unión Soviética, el miedo principal era que Alemania los volviera a invadir y la meta era alentar que países como Rumania y Polonia establecieran gobiernos comunistas y así tener mucho más poder. Por otro lado, Estados Unidos consideraba esta propagación del comunismo como una amenaza para el comercio. Es decir, si muchos países en Europa cambiaban su gobierno ahora a comunista, ya no consumirían productos estadounidenses. Entonces, para los años 50 había esta situación de comunismo versus capitalismo. De la misma manera, había un gran miedo que el otro país tuviera mucho más armamentos, por lo que ambos los comenzaron a almacenar. Esta meta de defenderse era tan importante para Estados Unidos que, por ejemplo, las agencias de seguridad nacional hicieron que Hollywood produjera películas anticomunistas. Además, la CIA, que es la Agencia Central de Inteligencia, financió noticias, revistas y exhibiciones de arte que hablaban y glorificaban la libertad estadounidense. Además del miedo del armamento, el gobierno de Estados Unidos tenía mucho miedo que los agentes soviéticos, chinos y norcoreanos estuvieran usando el control mental para lavar el cerebro a los prisioneros de guerra estadounidenses que estaban en Corea. Entonces, para tener una gran ventaja, querían realizar experimentos en humanos. También, después de que la guerra terminara, se descubrió una lista de científicos e ingenieros que trabajaban para el régimen nazi. Claramente, Estados Unidos quería saber qué descubrimientos habían realizado y que esa información no cayera en las manos de la Unión Soviética. Así es como comenzó la operación Paperclip. Inicialmente, el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, prohibió que llegaran al país los científicos que tenían un historial nazi. Si eran considerados criminales de guerra, no les permitirían tener visa. Sin embargo, el precursor de la CIA, llamado JIOA, se encargó de que se eliminara toda la evidencia que ligaba a los científicos con ser nazis. Esta lista de científicos reclutados tuvo muchos efectos en la historia de Estados Unidos. Aunque debo aclarar que en ciertos casos no se sabe oficialmente si tenían un pasado relacionado al régimen nazi. Irónicamente, al final de la Segunda Guerra Mundial, específicamente en 1947, se publicó el Código de Nuremberg. Antes de esto, no estaba muy claro qué era legal y qué era ilegal en cuanto a la experimentación con humanos. Esto serviría ahora como una guía de principios como la importancia del consentimiento voluntario humano y la prevención del sufrimiento físico y mental innecesario. Sin embargo, los Estados Unidos tienen un historial de experimentar con personas a pesar del sufrimiento. Entonces, como les mencioné, para tener una gran ventaja querían realizar experimentos en humanos. Ahora que ya tenían a estos científicos e ingenieros que sabían muchísimo sobre el tema, el problema era que para lograr estos experimentos necesitarían muchísimo apoyo económico. Esta necesidad económica se acomodó perfectamente cuando el 25 de junio de 1950, Corea del Norte, apoyada por la Unión Soviética, invadió Corea del Sur, que era apoyada por Estados Unidos. Durante esta guerra, varios soldados estadounidenses fueron capturados y durante este tiempo, varios pilotos aceptaron que tiraron armas químicas a Corea, algo que estaba completamente prohibido. Así, los estadounidenses dijeron que los pilotos habían dicho esto porque habían sido manipulados psicológicamente. Entonces, esta fue la excusa perfecta y después de esto, la CIA pudo conseguir el apoyo económico que necesitaba para comenzar con los experimentos humanos. Por ejemplo, entre 1946 y 1962, Estados Unidos realizó alrededor de 200 pruebas nucleares. Este país usaba a sus militares para, por ejemplo, colocarlos a pocos kilómetros de un sitio de detonación de armas nucleares. Además de los efectos físicos, al gobierno también le interesaba muchísimo estudiar el posible efecto psicológico
de todas estas explosiones. Había psiquiatras antes, durante y después de las pruebas para poder evaluar los efectos psicológicos. Así, aproximadamente 400,000 militares estuvieron presentes, muchos sin saber todos los efectos de la exposición a la radiación. También, a partir del 26 de septiembre de 1950, la tripulación de un barco de la Marina de Estados Unidos estuvo 6 días rociando la bacteria Serratia marcescens en el aire a unas 2 millas de la costa de California. Este proyecto se llamó Operación Sea Spray y el punto de esto era determinar la susceptibilidad de San Francisco a un ataque con armas biológicas. El problema fue que en ese entonces el ejército estadounidense creía que esta bacteria no podía hacerle daño a los humanos. Sin embargo, después de unos días de que rociaran esta bacteria, ya había personas con problemas de salud, como infecciones del tracto urinario. Otro de los experimentos fue en bebés. En 1953, la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos patrocinó un estudio para descubrir si el yodo radiactivo afectaba a los bebés prematuros de forma diferente a los bebés nacidos a término. Unos años después, decidieron seleccionar a 102 nativos inuit e indios atapascanos para ver los efectos del yodo radiactivo en el tejido tiroideo. Les interesaba saber cómo funcionaría esto específicamente en ambientes fríos porque ellos vivían en Alaska. Se les suministró el yodo radiactivo durante muchos años y nunca se les explicó el propósito y el riesgo de consumirlo. Y bueno, años antes de que comenzaran estos experimentos, en 1947 la CIA se formó, siendo Allen W. Dulles el director. Y bueno, Allen también había participado en la operación Paperclip, donde voluntariamente trajeron a científicos e ingenieros nazis. Y bueno, MKUltra no fue un proyecto único, sino una red de experimentos interconectados. Y de los más reconocidos fueron el proyecto Bluebird y Artichoke. El proyecto Bluebird sucedió entre 1949 y 1953 y básicamente buscaba la forma de lavar el cerebro a personas detenidas. En uno de los documentos encontrados en el año 1952 se mencionan varios problemas como los siguientes. Podemos crear mediante el control post-H una acción contraria a los principios morales básicos de un individuo. Y podríamos capturar a un sujeto y en el espacio de 1 o 2 horas mediante el control post-H hacer que estrelle un avión, destroce un tren, etc. En general, en el documento se cuestiona si se puede controlar mentalmente a alguien como para combatir fatiga, intentar amnesia total y alterar por completo la personalidad de alguien. En este caso, la mayor parte de los experimentos del proyecto Bluebird se realizaron en Canadá. Casi un año después de que Bluebird iniciara, apareció el proyecto Artichoke, operado por la Oficina de Inteligencia Científica de la CIA. Ahora, aunque falta mucha información porque o no se registró o la eliminaron, sí hay registros de que usaban métodos y técnicas especiales para interrogar. Para tener éxito, muchas veces se usaba drogas y productos químicos, hipnosis y aislamiento total, que es una forma de acoso psicológico. Además, como el gobierno fomentaba este tipo de investigaciones, muchos experimentos se hacían en universidades de renombre, hospitales y prisiones de Estados Unidos y a veces en Canadá. Estos experimentos duraron un poco más de una década, pero como solía pasar en los experimentos de este tipo, no se registraba de forma adecuada qué se les hacía en estos experimentos o cuántas personas estaban involucradas. Los documentos que sí existían fueron desapareciendo con el tiempo porque muchas de las personas involucradas posiblemente no querían que se les relacionara con torturar a otros. Allen Dulles fue el primer director civil de la CIA porque antes de él todos habían sido militares. Como les había dicho, Allen ya había participado en la operación Paperclip y ahora desarrolló la operación MKUltra. Pero el hombre que sería el director de este proyecto era Sidney Gottlieb. Él pasaría los siguientes 20 años intentando encontrar la forma de controlar la mente humana. Años antes, Sidney Gottlieb había intentado entrar al ejército, pero lo rechazaron. Entonces continuó sus estudios como científico investigador en la Universidad de Maryland. Después se cambió a la Universidad de Wisconsin, donde fue asesorado por un científico llamado Ira Baldwin. Baldwin había ayudado a desarrollar armas biológicas en 1940, pero ahora su interés era ser maestro. En esta época, la CIA ya trabajaba con militares que interrogaban a prisioneros, pero ahora querían a alguien, específicamente un químico, que fuera muy ambicioso y que no se dejara llevar por su conciencia.
Entonces, el maestro Baldwin recomendó a Sidney Gottlieb. El 13 de julio de 1954, Sidney comenzó a trabajar en la CIA y se le pidió que encontrara droga y métodos para poder controlar la mente humana. Aquí es donde, un mes después, comenzó el proyecto Artichoke del que ya les había hablado. Lo que más le interesaba a Sidney era el uso de las drogas para poder controlar la mente, específicamente el uso de mescaline y LSD. Inicialmente, los que experimentaban con la droga eran agentes de la CIA, voluntarios y científicos. Pero con el tiempo comenzaron a usar a personas que no sabían lo que les estaban dando. Para el año 1952, Allen Dulles ya era el director de la CIA, lo que le dio muchísimo poder a Sidney Gottlieb. Ambos pasaron por 18 meses de experimentación en humanos, usando varios sedativos, extracto de cannabis, cocaína, heroína y LSD. Pero durante estos 18 meses nada funcionaba como querían. Lo que querían lograr era una droga que específicamente funcionara como un suero de la verdad para usarlo en el espionaje. Entonces, el 13 de abril de 1953, se le permitió a Sidney Gottlieb comenzar con el nuevo proyecto MKUltra. Ahora tendría a su disposición otros químicos, hipnotistas y doctores nazis. Él consideraba que para poder implantar una idea nueva en la mente de un ser humano, primero tenía que borrar todo lo que tenía en la mente. Para lograr esto, usaba primordialmente drogas, pero en ciertas ocasiones usaba electroshocks y hacía experimentos relacionados con la privación sensorial. Los experimentos que llevaba a cabo Sidney durante mucho tiempo pasaron por desapercibidos porque, además de que se intentaba mantenerlos en secreto, usaban a personas que en su mayoría ya eran usuarios de drogas y delincuentes que realmente no se quejarían. También hacían experimentos en prisiones en Estados Unidos. Se les prometía a los reclusos que si participaban en las pruebas, podrían tener mejores celdas o se les proporcionaría drogas. Debo aclarar que estos experimentos estaban completamente aprobados por la Oficina de Prisioneros de Estados Unidos. En el contrato que se le daba a los prisioneros, se les explica que estarán participando en un estudio del efecto alucinógeno del LSD y si su participación es satisfactoria, se les depositaría $3 en su cuenta. A muchos reclusos se les dio LSD durante 15 días seguidos y como consecuencia muchos tuvieron pesadillas recurrentes, paranoia, se sentían más violentos y hasta tenían alucinaciones como ver sangre salir de las paredes. Sidney también trabajó con pacientes mentales y prostitutas. En general eran personas en situaciones bastante vulnerables. Algo que coincide en la información disponible es que el conocimiento sobre las pruebas y sus consecuencias variaba completamente dependiendo de las personas. Mientras Sidney era jefe de la división química y responsable de la operación MKUltra, otros doctores como Paul Hoch continuaban con los experimentos. Por ejemplo, en 1952, el jugador profesional de tenis ingresó al Instituto Psiquiátrico de Nueva York para buscar ayuda por su depresión luego de que se había divorciado. El psiquiatra Paul Hoch comenzó a inyectarle un concentrado de mescaline sin explicarle qué era lo que le estaban haciendo. Cuando el tenista comenzó a tener alucinaciones, pidió que le dejaran de inyectar. A pesar de esto, el 8 de enero de 1953 se le inyectó una dosis fatal de MDA. Esto le causó sudoración, temblores, ataques epilépticos y en 8 minutos falleció. El Instituto Psiquiátrico de Nueva York reportó que la sobredosis fue un accidente porque la dosis segura era simplemente una suposición. Es decir, básicamente estaban probando con él cuál era la dosis correcta. Para mediados de los 50, la CIA ya tenía varios subproyectos que se llevaban a cabo en instituciones, incluyendo varios hospitales y muchas universidades. Eran universidades como la de Pensilvania, Minnesota, Denver, Illinois y Texas. También hubo investigaciones en las universidades de Berkeley, Harvard, Columbia, MIT y Stanford. Leí que había personas que describían a Sidney Gottlieb como una persona bastante curiosa y dedicada a descubrir los efectos de varias drogas. Frank Olson, otro químico reconocido, trabajó de la mano con Sidney. Ambos viajaron a Europa para hacer varios experimentos e interrogaciones y muchas pruebas las realizaron con drogas que había fabricado Olson. En 1953, Olson sospechosamente se tiró de su hotel en Manhattan y aunque Sidney Gottlieb siempre dijo que envió a Frank Olson a Manhattan para que recibiera apoyo psiquiátrico, la familia de Olson siempre ha sostenido que él lo mató. Específicamente, la familia cree que Olson había visto cosas tan horribles que prefería dejar la CIA,
pero en este punto ya había visto demasiado. Entonces se cree que Sidney le colocó LSD a Olson, lo que causó que se volviera más paranoico y desorientado. Años después se descubrieron los documentos donde están ligados sus experimentos con el uso de drogas y muchas veces sin el consentimiento del paciente. Una gran parte de la información que se sabe sobre Sidney viene de la investigación del autor Stephen Kisner del libro Poisoner in Chief. Antes de que este autor escribiera este libro, Sidney había pasado bastantes años completamente desapercibido. Y es difícil saber exactamente con cuántas personas experimentó, porque la mayor parte de los documentos del proyecto MKUltra se destruyeron en 1973. Sidney también participó en establecer la operación Midnight Climax. Esta operación fue llevada a cabo en San Francisco y en Nueva York. Comenzaron en Nueva York, específicamente en 1953. El agente George Hunter White rentó un departamento en la ciudad para atraer personas y drogarlas con LSD, a veces con su consentimiento y a veces sin, y grababa su comportamiento a través de un espejo de 2 vías y cámaras en el departamento. Para inspirarles confianza a estas personas, él usualmente les hablaba de arte, política y música, lo que sea con tal de llevar a estas personas a su departamento y drogarlos. Una vez que estaban en un estado vulnerable, George los interrogaba sobre drogas, sobre su sexualidad, el comunismo y cualquier otra cosa que él quisiera. Luego escribía todo lo que había aprendido y se lo enviaba a Sidney Gottlieb. Luego George y la operación Midnight Climax se mudaron a San Francisco, donde continuarían con estos experimentos, pero ahora con la ayuda de prostitutas. Sidney Gottlieb había contratado a George porque tenía un gran historial de ser violento y de haber drogado a personas. En los documentos que después se hicieron públicos por la CIA, indican que el proceso era así. Contrataban a prostitutas para que llevaran a ciudadanos a un burdel y luego les pusieran LSD en su bebida. Luego, los investigadores de la CIA los observaban a través de un espejo de 2 vías, grabando lo que sucedía cuando las personas entraban a un dormitorio con las prostitutas. El propósito de esta operación era aprender sobre el control del pensamiento y comportamiento sexual. También se les decía a las prostitutas que después de que tuvieran relaciones, le hicieran cierto tipo de preguntas a los hombres para saber si después de consumir ciertas sustancias ellos les dirían todos sus secretos. También se publicó que en ocasiones le daban droga a edificios llenos de gente, envenenándoles la comida, causándoles miedo y confusión. Esta operación duró un poco más de una década y se reportó que el ambiente era bastante desordenado porque los mismos agentes consumían sustancias de forma recreativa. También llegaron a experimentar en pacientes mentales y miembros del staff del Butler Memorial Hospital en Providence. Durante el año 1953, el proyecto MKUltra consumía el 6% de los fondos de la CIA. Y como ya lo mencioné, los experimentos no solo sucedían en Estados Unidos. Entre 1957 y 1964 se llevaron a cabo experimentos psiquiátricos en el Allen Memorial Institute en Montreal, Canadá. Ahora, la persona que dirigía y realizaba estos experimentos era el Dr. Donald Ewen Cameron. En 1946, Ewen ya era el director del instituto y como era una mansión renovada, se tenían que hacer ciertos cambios. En lo que antes eran los establos de la mansión, se convirtieron con el tiempo en cámaras de privación sensorial. Ewen también se aseguró de que el hospital fuera declarado como una institución abierta, donde los pacientes pudieran llegar y salir como quisieran. Ningún paciente tenía por qué quedarse restringido o a la fuerza. Aunque no se ha confirmado de forma oficial, se cree que estos experimentos en Canadá estaban completamente financiados por la CIA, junto con la participación del gobierno de Canadá. En este caso, el punto de los experimentos era encontrar una cura para la esquizofrenia. Sin embargo, el proyecto con el tiempo comenzó a experimentar de forma ilegal, usando drogas y técnicas psicológicas para ver si se podía controlar la mente humana. Como el Dr. Ewen ya era bastante reconocido y respetado, se convirtió en el primer presidente del departamento de la Universidad McGill. Así, la principal motivación del psiquiatra era similar a la de Sidney Gottlieb: borrar por completo los recuerdos de sus pacientes y llevarlos a un estado infantil para luego reconstruirles las personalidades e identidades usando una técnica llamada conducción química. Esto supuestamente curaría la esquizofrenia. La conducción química implicaba obligar que los pacientes escucharan mensajes grabados reproducidos de forma constante como en un loop. Muchas veces inmovilizaban y sedaban a los pacientes y les ponían estos mensajes durante 16 horas al día. A veces le hacían esto a un paciente durante 10 días consecutivos. Estos mensajes que les reproducían de forma constante usualmente duraban entre 5 a 7 segundos y eran de un tema importante. Ewen se había
inspirado en un anuncio de 1948 para estos experimentos. El comercial era sobre un producto llamado un cerebrófono que prometía aprender mientras se dormía. Entonces, así fue como a Ewen se le ocurrió hacer un reproductor de cassettes que entregaría los mensajes a los pacientes. Él colocaba el reproductor debajo de las almohadas de los pacientes mientras ellos estaban en un sueño forzado. También hacían esto usando un casco de fútbol americano con cables. Después de un tiempo de estar escuchando estos mensajes, a veces pasaba que el paciente revelaba experiencias traumáticas. También, otra de las prácticas de la conducción química era inducir a los pacientes en un coma por droga. En uno de los casos, uno de los pacientes estuvo en coma durante 6 días. Y mientras estaban en este estado, a veces se les suministraba grandes dosis de drogas psicotrópicas como el LSD. Por otro lado, algunos pacientes tenían que soportar la terapia de electroshock de hasta 75 veces la intensidad normal. En otros casos se combinaban estas dos prácticas. Otra forma de experimentar con los pacientes del instituto era poniéndolos en un entorno de privación sensorial. A veces les limitaban el consumo de alimentos y agua y los sedaban constantemente. Para lograr la total privación sensorial, metían al paciente en una habitación oscura y le cubrían los ojos con unos lentes. También se intentaba que no hubiera sonidos y que no se le permitiera sentir su propio cuerpo. En ciertos casos se intentó que el paciente ni siquiera pudiera gritar. Después de días de tener básicamente adormecidos sus sentidos como la vista, el olfato y el oído, los pacientes quedaban en un estado como si fueran bebés. Ahora los pacientes no podían pararse, caminar o hasta controlar sus esfínteres. Estando en estas condiciones, muchos pacientes experimentaron amnesia retrógrada. Es decir, ahora no podían recordar cosas que habían pasado en su vida antes de que iniciaran estos tratamientos. Como les había dicho, el punto de este tipo de tratamientos o experimentación era de borrar por completo la memoria y a la vez los patrones mal aprendidos. Así, según el Dr. Ewen, podía reconstruir patrones saludables en una mente en blanco. Tristemente, en ciertos casos, los familiares se daban cuenta de que sus seres queridos demostraban estar en peores condiciones de cuando entraron al instituto. Uno de los pacientes se olvidó por completo de sus hijos y de cómo llevaba su negocio que había tenido durante años. Ewen Cameron en este hospital tenía el control total de todo lo que sucedía para así poder hacer sus experimentos sin obstáculo. Robert Logie, un hombre canadiense, tuvo que vivir esta tortura. Robert trabajaba en una red ferroviaria y tuvo que ser hospitalizado en el instituto porque tenía una pierna artrítica. Este instituto era el mismo donde trabajaba el Dr. Ewen como director. Durante sus 3 hospitalizaciones le inyectaron LSD, le aplicaron electroshock de 60 a 70 veces más fuerte de lo que en ese entonces se consideraba aceptable y una vez lo durmieron durante 23 días. Después de estar en el hospital, Robert tuvo problemas para poder conseguir un trabajo porque decía que ahora tenía amnesia. Finalmente, en 1984 tuvo que dejar de trabajar con una discapacidad médica. También ha reportado que sufre de depresión y ansiedad y no puede dormir más de 3 horas en la noche. La doctora Mary Marrow también pasó por los experimentos del Dr. Ewen. Inicialmente se acercó al Dr. Ewen para obtener una beca en psiquiatría, pero él decidió hacerle un examen físico a la doctora con la excusa de que parecía estar muy nerviosa. Después del examen, el doctor la admitió como paciente. Ahora, la doctora Mary tuvo que pasar por 11 días de experimentación, tuvo que soportar electroshocks y barbitúricos, que es una sustancia química que tiene un efecto sedante sobre el sistema nervioso, deprimiendo la actividad cerebral. Después de que pasara esto, la doctora Mary sufrió de una anoxia cerebral, que es cuando no llega suficiente oxígeno al cerebro. Y bueno, tuvo que ser hospitalizada. Debido a todo esto, la doctora ahora sufre de prosopagnosia, es decir, ahora ella ya no puede reconocer el rostro de las personas. El Dr. Ewen llegó hasta experimentar con una mujer embarazada. Esther Shear había tenido un bebé, falleció cuando solo tenía 3 semanas por una infección. Claramente esto le afectó muchísimo a Esther porque se sentía responsable de la muerte de su hija. Entonces, cuando 2 años después se volvió a embarazar, seguía lidiando con esta culpa. De hecho, la razón por la que ingresó al instituto era porque sentía muchísima ansiedad de volver a perder a un bebé. Su esposo había leído un artículo sobre el Dr. Ewen y como tenía una gran reputación, creyó en él. Así, en febrero de 1960, Esther ingresó al instituto para supuestamente recibir ayuda.
Sin embargo, pasó 30 días en lo que se le llamaba una habitación para dormir, que era un lugar donde se ponía a los pacientes en un coma inducido por drogas y únicamente se le despertaba para ir al baño y comer. En estas notas médicas se puede ver cómo se registraba su proceso. En un mes perdió casi 6 kilos y tenía dificultad para pararse de lo débil que estaba. Esther también tuvo que pasar por el mismo proceso, tentar de borrar su mente, y para marzo de 1960 parecía ya haber logrado esto. Además de estar en un coma inducido, ahora tenía problemas de incontinencia, no hablaba y tenía problemas para tragar. Además de estar en un coma inducido, también se le había dado tratamientos de electroshock, pero se detuvieron cuando ya tenía varios meses de embarazo. Con el tiempo, Esther tuvo mucha dificultad para reaprender lo que había olvidado, además de aprender a ser madre. Dentro de MKUltra hubo 162 proyectos secretos diferentes que de alguna forma estaban siendo financiados por la CIA. Al menos 80 instituciones y 15 investigadores participaron, aunque muchos no estaban completamente informados de que estaban lidiando con la CIA. En el año 1973, como ya les había dicho, se destruyeron muchísimos documentos del proyecto, pero alrededor de 8,000 páginas no se destruyeron por error y fueron encontradas en 1977. Luego, en 1974, el New York Times publicó que la CIA había llevado a cabo actividades ilegales nacionales. Y bueno, aquí es cuando el proyecto MKUltra se hizo público. Para 1975, el presidente Gerald Ford ordenó una investigación de la CIA. Con el tiempo, los testimonios de muchas personas comenzaron a salir a la luz, como el de Chris de Nicola y Claudia Mullen. Ambas eran menores de edad cuando pasaron por años de experimentación, ya sea con radiación, drogas o lavado de cerebro. Finalmente, el 3 de agosto de 1995, el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, dio una disculpa pública por todo el abuso por parte de la CIA. Y bueno, este fue el caso del proyecto MKUltra. Si quieres que investigue sobre algún caso en específico, pon en los comentarios. Les quería enseñar que ya me llegó mi plaquita. Y muchas gracias a todos ustedes por suscribirse y por apoyarme tanto. Muchas gracias por escucharme contar este caso.